Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buen día a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a este webinar. Adelante, licenciado, lo escuchamos. Favor de presentarse. Comentaba que contra todo pronóstico, no soy abogado, soy comunicólogo. Y de una u otra manera he estado en el área de recursos humanos durante 17 años, habiendo sido director de recursos humanos para una empresa como Sara Lee, que es Heinz. Actualmente estoy dedicado 100% al área de capacitación y consultoría en recursos humanos, particularmente en el tema de la reforma laboral. Y bueno, pues quiero comenzar, y lamento mucho que sea un escenario tan lamentable el que tengamos como país, como México, como empresas, pero por ahí se ha rumorado que las crisis siempre sirven para mejorar. Cuando tenemos dos situaciones previas. La primera, la preparación, y la segunda, la oportunidad. Y ahorita tenemos esta oportunidad y espero que esta preparación ayude a mejorar las condiciones en las que muchas empresas se encontrarán en breve ante esta crisis. Sobre todo para generar convenios que no contravengan las disposiciones legales, pero que tampoco afecten el carácter económico de quienes son el principal recurso y el principal sustento de las mismas, nuestros colaboradores. Entonces, dicho lo anterior, pues vamos a comenzar si no tienen inconveniente. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Dar tips sobre los puntos de aplicación en los recientes cambios de la reforma laboral y que en un momento determinado veamos en qué nos afecta, cómo nos afecta y cuáles podrían ser la forma más correcta para cumplir con estos cambios. Este programa está dirigido a todos ustedes, jefes de recursos humanos, auxiliares de nómina, asesores laborales, consultores, empresarios y a todo el público en general. ¿Cuáles son los temas que veremos? Marco legal ante una contingencia sanitaria. La obligación de los patrones, las 5 comisiones mixtas, a partir de cuándo deben operar estas comisiones y los alcances y canonjías de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Y 2, elementos de la ley que facultan los convenios laborales. ¿Cuáles son? ¿Cómo identificarlos? Y la precisión a la reforma a las prácticas laborales indebidas bajo estos convenios. Dicho lo anterior, ¿qué tan preparados, compañeros que me escuchan, están sus empresas para responder ante el impacto del coronavirus? Estamos prácticamente terrenos desconocidos. Esta situación de la evolución del COVID-19, los impactos, nos han hecho evaluar situaciones y escenarios en los que nunca habíamos estado, en los que toda la humanidad jamás se había planteado, ni siquiera en el 2008 y en el 2009, con el H1N1.
Sin embargo, no es momento de sentarnos y lamentarnos, sino de definir acciones, tomar soluciones, y estas que estén basadas en el contexto legal mexicano. La ley no es buena, no es mala, tampoco es justa. La ley es simplemente lógica. Y dentro de esta lógica es como debemos actuar, justamente. Porque aquí no hay artículos buenos o artículos malos. Aquí hay artículos que nos ayudan a, mediante la interpretación, a hacer los distingos entre una sanción, una transgresión y una solución. A partir de nuestra experiencia como consultores, en estos más de 16 años, he experimentado que una ventana de respuestas a una crisis es posible medirla en semanas, en meses. Lamentablemente, la recuperación a veces no la vemos en años y en ocasiones simplemente no se alcanza. Sin embargo, esto no tiene por qué ser sinónimo de desastre. Al contrario, como mencionaba anteriormente, un incidente bien manejado permite desarrollar en el organismo humano un sistema inmunológico resistente, capaz de asumir oportunidades más arriesgadas y con la confianza de que otras amenazas futuras puedan ser detectadas, abordadas rápidamente y sobre todo con una ventaja competitiva duradera. ¿Cómo se sintieron cuando nuestro egregio presidente dijo que teníamos que pagar la nómina completa y mandar a todos los colaboradores a casa? Yo veo aquí la cara de sorpresa de esta persona y no entiendo lo que es WTF, pero yo me imagino que ha de ser santas sorpresas. ¿Qué hacer en este caso? Lo primero que tenemos que considerar es que al haberse reformado nuestra ley laboral, la ley establece la observancia de que es general y que rige las relaciones del trabajo en todos sus ámbitos, comprendidas en el artículo 123 de la Constitución. Sin embargo, la esencia de esto es el colaborador, es el trabajador. ¿Qué se entiende por trabajador? Bueno, como lo dice el artículo 8º, trabajador es la persona subordinada. Para efectos de esta disposición, se entiende esta subordinación intelectual o material independientemente del grado de preparación. El artículo 20 nos dice que esta relación de trabajo se da precisamente por personal subordinado mediante el pago de un salario y a través de un contrato individual bajo la forma que podamos elegir, ya sea verbal o escrita. Aquí no importa, obviamente, la parte verbal es la que más desprotege al patrón. Por eso es que se sugiere que el contrato siempre exista por escrito, para evitar susceptibilidades. Pero para establecer esta subordinación se requieren 3 criterios. Un elemento de la jurisprudencia que menciona lo que se entiende por subordinación. Pero los 3 elementos a los que me refería es el cuándo, el dónde y el cómo, para deslindar aquello de lo que sí es subordinado y aquello de lo que no es subordinado.
Por ejemplo, si yo tengo un trabajador, la subordinación se da cuando existen estos tres elementos, pero ¿qué pasa si yo contrato un servicio de chofer de plataforma? Léase un taxi, un Uber. Pues yo le digo cuándo, yo le digo en dónde, pero no puedo establecerle el cómo maneje, o el cómo, a qué velocidad vaya, o el qué situaciones realizar o no en su forma de conducción, mientras no me ponga en riesgo. Y eso no necesariamente es una condición de subordinación. ¿Sí estamos de acuerdo? Subordinado establece como trabajador porque la subordinación se entiende como un criterio de obediencia. La obediencia no es una lealtad incondicional, es una forma de aceptar un convenio laboral que no transgrede condiciones de carácter personal e individual, que atenten contra la dignidad. Que no atenten contra la dignidad. Ahora, como patrones, al momento de tener un trabajador, la ley no distingue si tú tienes 500 o 10,000 trabajadores o tienes uno. Para la ley tú eres patrón. Y al ser patrón, automáticamente eres depositario de obligaciones, todas las que marca el artículo 132. Antes de la reforma eran 28 obligaciones. Hoy son 36. Entonces, al final del día, estas obligaciones hacen que tengas una condición de responsabilidad sobre todas aquellas disposiciones que tienen que cumplirse. Y para entrar en materia, y lo que establece la base para crear los convenios, está justamente en la fracción 28 de este artículo 132, donde dice que el patrón está obligado a participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deben formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido en esta ley. Esta fracción está adicionada de 1978 y reformada en el 2018. Pero, ¿cuáles son las 5 comisiones que obligadamente debe tener cada empresa? Aquí la ley establece que todas las empresas con más de 50 trabajadores deben tener por lo menos la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, que es la primera que está en la pantalla. Pero también contamos con la comisión mixta de seguridad, higiene y salud ocupacional. También tenemos la comisión mixta de la participación de los trabajadores en las utilidades. También tenemos la comisión mixta del reglamento interior del trabajo. Y por último, tenemos la comisión mixta de antigüedad, ascenso y preferencia. Son las 5 comisiones que debe tener toda empresa. Sin embargo, si son menos de 10 trabajadores,
La ley federal exenta de que tengas solamente dos, la de capacitación y adiestramiento y la de seguridad e higiene. Y a esta comisión, a la primera, de capacitación, adiestramiento y productividad, le da 7 privilegios o canonjías. Fíjense, dice aquí el artículo 153H. La Ley Federal de Trabajo establece que los planes de capacitación deberán elaborarse dentro de los 60 días hábiles siguientes a que inicien las operaciones en el centro de trabajo. ¿Por qué menciono este artículo? Porque muchas de sus empresas seguramente tienen más de 60 días de haber empezado a funcionar. ¿Qué quiere decir este artículo? Que cada vez que se firma un contrato colectivo, debe renovarse la comisión mixta de capacitación. Cada vez que se renueva. Esto le da la capacidad de que 2 meses después, como máximo, puedan tenerse los programas que la empresa debe de cumplir. Ya este tema de la capacitación será motivo de otro webinar. Pero esta es la razón por la que puse esta diapositiva, porque cada 2 años, que es lo que nos da como plazo el establecimiento de los planes y programas de capacitación, tienen que efectuarse. Ahora bien, el artículo 153E dice: en las empresas con más de 50 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad bajo 3 criterios. Estas comisiones deben de ser bipartitas, es decir, tener 2 partes, la parte patronal y la parte trabajadora o sindical. 2, deben ser paritarias, es decir, deben tener exactamente el mismo número de trabajadores del lado del patrón que del lado del trabajador. Y por último, deben ser igualitarias, es decir, el voto de trabajador o de patrón tienen exactamente el mismo valor. Pero ahora, por favor, dense cuenta de todos los atributos, de todos los alcances y de todas las canonjías que tiene esta comisión. 1, vigilar, instrumentar y operar los sistemas y los programas de capacitación. 2, proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo, las relaciones laborales, de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual. Proponer medidas acordadas por los comités nacionales y estatales de productividad. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad. Resolver las objeciones que se presenten en los trabajadores con motivo de los beneficios de la productividad, léase PTU. Estas son solamente las que están incluidas
en el artículo 153C, pero escondidas en otros dos artículos están estas dos. En el 153T dice que los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación deberán recibir una constancia en los términos de este capítulo que deberá ser autentificada por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. Es decir, las constancias de habilidades laborales deberán tener el visto bueno de la Comisión Mixta. Y el artículo 39B, que habla sobre los contratos de capacitación, dice que solamente podrá separarse del cargo un empleado contratado bajo este tema, tomando la consideración de la comisión mixta. Entonces son las 7 canonjías. Ahora bien, ¿por qué razones puede haber una suspensión de las relaciones laborales? De acuerdo con el artículo 42, son causas de relación de los efectos de la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo con para pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. 1, la enfermedad contagiosa del trabajador. ¿Por qué razón? Porque esto lo cubre el Seguro Social. Pero el 42 bis dice, en los casos en los que las autoridades emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de labores dispuesta en el artículo 429, fracción 4ª de esta ley. ¿Qué dice este artículo? Dice, si se trata de la fracción 7ª, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a los trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure esta suspensión, sin exceder de un mes. Y esto está reformado en esta reforma del 1 de mayo del año pasado. Aquí quiero y subrayo la palabra indemnización, porque casualmente este artículo nos remite al 485, donde dice la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Entonces, ¿a cuál de los artículos le hago caso? ¿A cuál de los dos? El artículo 486 dice, para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, y habla de las dos zonas geográficas, de la zona norte y del resto del país. Y esto pues es nada más para hacer el cálculo. Bueno, pues aquí viene una sugerencia de cómo poder hacerlo. De acuerdo con la conformación de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, patrón y sindicato deben someter ante la Comisión Mixta una petición
para evaluar cuáles podrían ser los efectos económicos a los que se pudiera llegar para poder manejar esta contingencia. La comisión mixta, junto con otras áreas, producción, finanzas, podrá determinar el número de salarios que puedan pagársele a los trabajadores para cumplir con este requisito. Y para ello podrán tomar como base de escalafón o base de parámetro de pago este artículo, el 154, donde dice: los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por más tiempo, es decir, a los más antiguos, a los que no tengan ninguna otra fuente de ingreso, es decir, que solo dependan de tu empresa, a los que tengan a su vez una familia, a los que hayan terminado su educación básica. Recordemos que hoy en México la educación básica es a partir de la preparatoria, del bachillerato. Esto lo dice la Ley General de Educación, artículo 3 y 4. Está suscrita en el 24 de septiembre del 2014. Dice: a los que hayan terminado su educación básica, a los capacitados de los que no lo estén, a los que tengan mayor aptitud y conocimiento, y a los sindicalizados de quienes no lo estén, si es el caso. Entonces, bajo este esquema, se puede establecer un criterio sobre el que puedan hacerse tabuladores para el pago de quienes cumplan con la mayor cantidad de requisitos, yéndose desde 3 salarios, por ejemplo, 2.5 salarios, 2 salarios, 1.75, etcétera, hasta llegar al mínimo que pudiera ser 1.25, y esto estaría seguramente otorgado a aquellos trabajadores de nuevo ingreso. Ahora, ¿qué pasa con los convenios laborales? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que esto no tiene que hacerse de una manera donde el trabajador renuncie, porque el artículo 5 establece en su fracción 13 que está prohibida la renuncia por parte del trabajador de cualquiera de sus derechos o prerrogativas consignadas en las normas de trabajo. O sea, no puede renunciar a su condición de sueldo o salario ya establecido. Y también así lo dispone el artículo 33. Dice: es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualesquiera que sea su forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito. Aquí es donde entra la comisión mixta y ante un notario público, porque ahorita acuerden que no está funcionando la CFECORELA, el Centro Federal de Conciliación Laboral. Lo pueden hacer ante un notario sin ningún problema. Será ratificado ante los centros de conciliación
siempre y cuando no contenga una renuncia a los derechos de los trabajadores. Y aquí la comisión mixta está en todo el derecho de fungir como mediador para transigir este convenio celebrado entre patrón, sindicato y a través de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento. Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante un tribunal. Por eso es tan importante que ante la falta de una autoridad laboral se haga a través de un notario público, de un fedatario público, para que conserve la validez el resto de las cláusulas convenidas. El artículo 34 dice: en los convenios celebrados entre sindicatos y patrones que puedan afectar los derechos, se observarán las normas siguientes. Regirán únicamente para el futuro, es decir, no se tomará como base de negociación bonos o situaciones previamente pagadas. O empresas que ya hayan pagado el PTU tampoco serán considerados. Y asimismo, no podrán hacerse a trabajadores individualmente determinados, excepto que lo diga el contrato colectivo y que esté justificado en el artículo 184, que habla de los trabajadores de confianza, que dice al calce: las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rige la empresa se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario. Es decir, si el contrato colectivo no establece que las condiciones de trabajo o de salarios se basen en un criterio igual a los sindicalizados, podrán exceptuarse los trabajadores de confianza. El rubro de trabajador de confianza está contenido en el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, pues de mi parte serían todos el comentario y los apuntes que tengo que darles al respecto. Quedo a sus órdenes para dudas, preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, licenciado Eduardo Mendoza. No, nada que agradecer. Por su excelente presentación y valiosas aportaciones. A nuestros asistentes, gracias por su participación. Continuamos con nuestro segmento de preguntas y respuestas. Quedamos atentos a ellas en el chat de esta plataforma. Licenciado Mendoza, mientras recibimos estas preguntas, ¿tiene algún comentario adicional que compartir? Sí, cómo no. Pues yo aquí veo mucho la importancia de realizar la integración de las comisiones, porque no solamente tienen un carácter de obligatoriedad, sino que tienen una condición de ayuda y de auxilio para el patrón en casos como este. Y yo creo que esa es la relevancia fundamental de conocer todos los recovecos de la ley para no incurrir en situaciones donde si el patrón actúa de motu propio, pues va a ser el malo del cuento, va a ser el villano de la película.
Si el patrón se apoya y se auxilia en las comisiones, es la comisión la que va a determinar el alcance de lo que la empresa determine. ¿Sí me explico? Y obviamente esta situación va a facultar para que en un momento determinado pueda realizar de manera más, pues más productiva aquellas disposiciones que la ley consagra y que lo obliga a cumplir definitivamente con estas disposiciones, sin que necesariamente sea un peso para él. Ahora, estas comisiones, teniendo las dos primeras, la de capacitación y adiestramiento y la de seguridad e higiene, la gran mayoría de las empresas está del otro lado, porque ya nos dimos cuenta de todos los alcances que tiene la comisión mixta, y de una u otra manera eso la faculta para poder transigir en distintos rubros. Por ejemplo, en el PTU, en la capacitación, en la emisión de las constancias laborales, en etcétera. Y pues obviamente esto debe ser de ayuda para el patrón, no de una carga para el patrón. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Sí, Denise Pérez de Uncuecín pregunta, en el artículo 429 menciona que el trabajador recibirá indemnización sin que pueda exceder un mes. Ahora llevamos más de un mes debido a esta contingencia. ¿Qué procede? Lo que pasa es que no es como tal. La contingencia comenzó apenas el 20 de abril, en la fase 3. Lo otro era una emergencia, y eso desvirtúa el carácter de no hacerlo obligatorio. Por eso es que pongo esta salida en donde la misma comisión determine el alcance de lo que es la cantidad que pueda pagarse. Aquí hay que recordar que todo gasto, cuando no tiene una justificación, la parte financiera lo traslada a pérdidas. Y las pérdidas invariablemente afectan las ganancias o utilidades. Entonces aquí le estamos comiendo las utilidades del próximo año. Por eso también hay que entrar en razón con los trabajadores. Pero si yo como patrón impongo mi criterio, el malo del cuento voy a ser yo. Si lo impone un ente aislado que no tiene que ver directamente conmigo como patrón, sino que es la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, la cosa cambia. Sí, muy bien, muchas gracias. Paloma Moreno pregunta, ¿la obligación de estar apoyados a las comisiones solo es a partir de los 50 trabajadores? Si la empresa en que laboro es de 15 personas, ¿no aplica? No, aquí la ley no distingue si tu empresa es el Grupo Carso o eres Lonchería Juanita con 2 trabajadores. Eres patrón, estar registrado ante Hacienda y ante la Secretaría del Trabajo con una cédula digital de 12 rubros,
o sea, tu RFC es de 12 dígitos, automáticamente eres patrón. Y aquí no le importa el tamaño, no le importa si estás cotizando en la bolsa de valores, si publicas en Forbes, no. Eres patrón y Juan te llamas. Eso es lo grave de esto. Por eso sí conviene por lo menos, aunque sea la empresa pequeña, tener 2 miembros, uno por el lado del patrón y otro por el lado de los trabajadores, para poder convenir esta condición. Y todos seguimos felices, todos seguimos tranquilos y contentos. Pero sí hay que hacerlo, en todos los casos. Muchas gracias. Iván Palomares pregunta, en estos momentos de pandemia y en virtud de que en los medios se ha señalado que es ilegal despedir empleados, ¿hasta dónde podrían ser aplicables las disposiciones emitidas por autoridades locales e inclusive federales? Bueno, aquí algo que se filtró, que te voy a hacer llegar y que se filtró por medios de WhatsApp y demás, medios de redes sociales, una notificación a trabajadores de la Secretaría del Trabajo, donde se les pide que una vez terminada la contingencia, acudan a las empresas a verificar 3 cosas. Primero, su liquidación, la liquidación del IMSS de febrero comparada contra la liquidación del IMSS de abril o de mayo, para ver la diferencia del número de trabajadores. Si hay una diferencia, van a pedir que avalen, que fundamenten por qué hay esa disminución de personal. Y tiene que haber, si es despido, tiene que haber todos los elementos conducentes para poder garantizar que fue dentro de un marco legal. De otra manera, se estará a lo dispuesto en el artículo 992 de sanciones y a lo dispuesto por el artículo 4950 en caso de indemnización, de reparación de un daño. Y sí, la verdad, tanto las multas como las indemnizaciones están groseras. Entonces, no recomendaría mucho el que se despidiera a la gente. Ahora, hay situaciones en donde se puede manejar, de acuerdo con el artículo 162, una forma menos onerosa de despedir a un trabajador, haciéndolo por medio del artículo 162, para que lo busquen. Muchas gracias. Hugo Lamas de los Reyes pregunta, ¿qué diferencia existe en la ley de emergencia sanitaria y contingencia sanitaria para que se apliquen los artículos 42 bis y 429 cuarta fracción? Bueno, una emergencia no condiciona un grado de riesgo en donde pueda ponerse en peligro la vida de los trabajadores. Una emergencia. Pero una contingencia, como estamos ya ahorita en la fase 3, cambia completamente. Yo aquí lamento, y lo digo con mucha tristeza, el enmascarar una palabra o valiéndose de un artilugio verbal
la condición de pagar menos o de generar menos en el trabajador en el patrón, perdón, para obligarlo a pagar cuando existe el recurso legal conducente. O sea, no lo entiendo. Pero me queda claro que obviamente el horno no está para bollos, que va a haber una recesión económica muy severa, pero no podemos matar a la gallina de los huevos de oro. O sea, no podemos asesinar al patrón para que se desangre en beneficio de nada y todavía sin estímulos de ninguna índole. Empresas pequeñitas de 5 o 10 trabajadores no han aceptado los 25,000 pesos porque dicen que no les sirven para nada y tienen justa razón. Justa razón. Cuando esos 25 se los llevan en un mes simplemente para mantener operaciones. Es decir, lo que es el pago de renta, lo que es el pago de servicios y párale de contar. De un mes. ¿Para qué les sirven 25,000? Para nada. Entonces, no entiendo esa circunstancia. Iván Palomares pregunta, ¿realmente se puede aplicar el artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo? Sí y no. Mira, sí se puede porque está en la ley. Mi opinión es, no lo hagas basándote en los artículos 485 y 486, que dicen que en caso de indemnización no le puedes pagar menos del mínimo a un trabajador. Y ahí el malo vas a ser tú, porque de irte a un salario completo al salario mínimo, pues sí es muy radical el asunto. Por eso aquí recomiendo que con base en un estudio hecho por tus personas de producción, las personas de finanzas, pueda calcularse cuál es la cantidad que pueden pagar como tope, que pudieran ser 2 o 3 salarios mínimos, y de allí crear un escalafón. O sea, para pagar de 3, 2.75, 2.5, 2.25, 2.0, 1. Y así, hasta llegar a 1.25, que sería lo menos que yo pagaría. Muchas gracias. Continuando con el mismo tema, José Alberto Sánchez de Degollado pregunta, ¿qué pasa si en una empresa de menos de 50 trabajadores no existe una comisión mixta? Si se declaró la contingencia a partir del 20 de abril, ¿el salario cuál debería ser? Bueno, aquí, así a rajatabla, el que marca el artículo 424 y el 429, que es un salario mínimo. Sin embargo, porque no hay sindicato, no hay nada, es difícil que un trabajador conozca estos otros recovecos que tiene la ley. Es difícil que los conozca. Entonces, pues si pagan un salario mínimo, pues está bien, porque así lo marca la ley. A partir de este 20 de abril en adelante es lo que marca este criterio. Muchas gracias. Jorge Ordóñez pregunta, ¿qué sucederá con los aguinaldos si se reducen salarios? Pues es como todo,
Aquí lo que no podemos, todas estas condiciones están supeditadas a la capacidad de pago que tiene la empresa. Si la empresa no modificó los salarios en función de su tabular del IMSS, entonces el aguinaldo no tiene por qué modificarse, porque esto quedará como una excepción. Pero si se modificaron los salarios por efecto de esta disposición, pues obviamente va a tener un perjuicio directo ahí. Entonces, esto es dependiendo de cómo lo manejó la empresa. Muchas gracias. Hugo Lamas de los Reyes. Entonces, lo que entiendo es que difícilmente el gobierno federal va a declarar contingencia sanitaria para que no se aplique el artículo 429, cuarta fracción. Siempre lo va a manejar por decreto como emergencia sanitaria. Qué lamentable. Exacto, eso es lo triste. Aquí ahorita con la fase 3 ya no es el gobierno, ya es la misma naturaleza de la evolución del virus. Ya aquí todas las dependencias y todos los patrones podrán o no hacerle caso al Obrador, pero el virus no. Y en la fase 3 ya automáticamente es contingencia, automáticamente. O sea, estar en la fase 3 ya lleva a esta condición laboral a la contingencia. Muchas gracias. Arturo López comenta, buen día, el artículo 162 habla de trabajadores de planta. ¿En qué artículo debo ver los trabajadores provisionales? Gracias. Bueno, yo aquí, por excepción, vería, bueno, si no son de planta, pues está más fácil, porque va a determinar la eventualidad del mismo. Si el trabajador está por contrato de obra o tiempo determinado, en el caso de la relación de trabajo, subsiste mientras una de las dos condiciones prevalece. Es decir, si en este momento no hay trabajo porque no hay, automáticamente se extingue la relación. No sé si me explico. Y si no, pues nada más dejar que el tiempo termine la relación y listo. Ahí no hay ninguna situación de riesgo. Ahora, vuelvo nuevamente al punto. Si son empresas que manejan este esquema de contratos mensuales y se la llevan así año tras año tras año, pues no importa si tienen contratos eventuales. Lo que va a importar es que a partir del segundo contrato, el contrato ya es de planta, así diga que es por 10 minutos, el contrato ya es de planta. Así lo maneja el artículo 39D. Pueden checarlo, 39D de la ley. Muchas gracias. El ingeniero Filiberto Saldaña pregunta, ¿se deberá seguir pagando las cuotas obrero-patronales ante el IMSS aun cuando el trabajador esté descansando sin goce de sueldo? Así es. Sí, porque al dejarse de pagar, al incumplir con esta condición, automáticamente el IMSS lo da como relación terminada. Y entonces aquí, como hoy a través de esta nueva disposición legal, de esta nueva reforma, la autoridad laboral ya está suscrita
a un circuito judicial. Es decir, todas las dependencias tienen visores para establecer los criterios de actuación de acuerdo a como mayormente les convenga. Si la Secretaría del Trabajo busca que no se pagaron las cuotas obrero-patronales de determinados trabajadores, automáticamente los va a considerar como despido injustificado. Y si no se acredita el despido, entonces las multas son leoninas, son, no bueno, infames. Entonces, por eso sí es necesario no terminar la relación de trabajo. Lo que sí, yo recomendaría que se pudiera pactar con el IMSS los pagos del RCB, lo que se paga cada 2 meses, que es retiro, cesantía y vejez, que es lo que es el Afore y el Infonavit, para poder acreditarlos de una manera que le permita al patrón pues no sangrarse, porque si no pues va a terminar por quebrar. Y ahí sí, ante la quiebra pues no hay ni para dónde hacerse. Muchas gracias. Gabriela pregunta, ¿a partir del 20 de abril puedo pagar el salario mínimo y no entro en conflicto con la Ley Federal del Trabajo? Es correcto. Yo no lo recomiendo porque voy a quedar como el malo de la película, como el codo, como el mala copa, como el... Digo, no es mi lana, ni aquí estoy hablando como abogado del diablo, pero al final del día así lo va a ver el trabajador. Y el día que yo le pido un favor, pues me va a mandar soberanamente al carajo. No sé si me explico. Pero si yo a través de la comisión regulo, quizá no los 3 salarios, quizá 1,5 y le voy bajando 5% cada rubro y me voy hasta el 1.05, pues ya estoy pagando más del mínimo, como lo establece en el artículo 485 y 486. Pero yo como patrón no fui el que tomó la determinación, sino fue la comisión mixta. No sé si me explico. O sea, ya hay una diferencia. Muchas gracias. Berta pregunta, ¿solo tienen derecho a disminuir 7 días por mes por ausentismo en el IMSS? Pero de estos 7 días se cubren cuotas de enfermedad y maternidad. Pues sí, aquí desafortunadamente el IMSS y su ley tiene criterios que a veces contradicen las disposiciones laborales. Aquí hay que recordar que en todas las leyes y en todas las disposiciones hay leyes mandantes, una ley que subordina a otra. Por ejemplo, en el caso de esta situación, la situación no es con respecto al seguro social, sino con respecto a la condición laboral. Por eso lo que impera es la Ley Federal del Trabajo. Para ser más claro, el artículo 334, que habla de los trabajadores del hogar, dice que el patrón está obligado a inscribirlos en el Seguro Social. ¿Recuerdas? En el caso del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, habla precisamente de que no tienen esa obligación, que es voluntario.
Y aquí la ley mandante es la del Seguro Social. En este caso, la ley mandante es la de la Ley Federal del Trabajo. Entonces es a la que hay que hacerle caso. Muchas gracias. Arturo López comenta, no sé si lo dijeron, ¿cuál es la última actualización de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, es que hay algunos artículos que se modificaron. Yo en la presentación puse las actualizaciones conforme estaban dispuestas en la ley federal vigente y de los cambios que tuvo de las leyes anteriores. Entonces aquí como punto de partida es la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019. Muchas gracias. Gabriela pregunta, si no tengo ya actividad para el trabajador, ¿puedo negociar mandarlo a descansar con o sin goce de sueldo? Sí, aquí nada más que hay que recordar que como les ponía en una de las diapositivas, esto no se puede hacer de manera unilateral. Para eso está la comisión mixta. La comisión mixta es, por así decirlo, la culpable de las decisiones que se tomen en materia de productividad, como lo dice el artículo 153E, fracción 2. Y entonces ahí se determina, de acuerdo con un análisis realizado en materia de producción, los siguientes trabajadores tienen derecho a optar por vacaciones o por suspensión sin goce de sueldo. Fulano, sutano, mengano. Atentamente, Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. Y entonces con quien se van a pelear es con la comisión mixta, no con el patrón. Lo que dice el artículo 34 dice claramente que no puede ser de trabajadores de exprofesos, pues. Mira, vamos a leer lo que dice. En los convenios celebrados entre los sindicatos y patrones que puedan afectar los derechos de los trabajadores se observarán las siguientes normas. Regirán únicamente para el futuro. No podrán referirse a trabajadores individualmente determinados. O sea, no, aquí tendrá que ser por áreas, por puestos, por tipo de puestos, no por personas. Muchas gracias. El ingeniero Filiberto Saldaña pregunta, ¿estos acuerdos de pagarles más del mínimo forzosamente se tiene que registrar ante un notario? Sí, para que tenga validez, porque de otra manera la autoridad después te va a requerir que se confirme cómo se dispuso de esta condición. Y si tienes un respaldo legal, que en este caso es el notario público, es un fedatario, automáticamente estás del otro lado. Muchas gracias. Gabriela pregunta, ¿las personas que no cumplen con las actividades de trabajo a través de home office se les hace un acta administrativa? Bueno, aquí hay dos criterios. El home office, como lo establece el artículo 311, debe de estar reglamentado. Ahorita ya está reglamentado porque está en la ley, pero no está normado. Es decir, no tiene los alcances que pudiera generar esta situación.
Para llevar a cabo este proceso, se debió primero hacer un contrato en donde dice de cuándo a cuándo va a funcionar el home office, primero. Segundo, ¿cuál es el resultado que yo, patrón, debía esperar como objetivo cumplido? 3, tener una bitácora por cada trabajador de acuerdo a lo que le pido, a lo que le doy, perdón, de trabajo y a lo que le pido que me entregue. Si esto no se ha cumplido, no tengo bases legales para reclamar en absoluto. En absoluto. Es como si yo rento un departamento o una casa, un inmueble, y no tengo contrato, no tengo recibos de arrendamiento, no tengo nada. ¿Con qué cobro? ¿Cómo cobro? ¿Cómo? Lo más que puedo acreditar es la propiedad. Y eso, dependiendo del tiempo, me va a costar trabajo sacar al inquilino. Pero de otra manera, aquí en este caso, pues no lo puedo despedir porque la misma condición de la contingencia, de la emergencia sanitaria, nos llevó a todos a casa, pero no decía que teníamos que trabajar. No sé si me explico. Entonces, si yo actúo y lo corro, pues es despido injustificado en fa. Va a ser despido injustificado. Entonces, si no cumplí con... Aquí hay que pedirle a la persona que pregunta que lea los artículos del 311 al 320 de la ley. Ahí establece los criterios de actuación del trabajo en casa, del home office. Muchas gracias. Iván Palomares pregunta, ¿podría volver a señalar a qué comisión mixta se está refiriendo? A la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Muchas gracias. Es la mamá de todos los pollitos. José Alberto Sánchez de Gollado pregunta, ¿es válido pagar vacaciones para no afectar el salario de los trabajadores y sería válido adelantar las vacaciones? Pues mira, yo no lo recomiendo como una instancia, como una primera instancia, porque aquí, por ejemplo, vamos a suponer que está difícil, digo, es una hipótesis, ¿no? Si yo le pago al trabajador las vacaciones y todo, pues le tengo que pagar obviamente la prima vacacional. O sea, no es nada más mandarlo a su casa y ya, sino pagarle la prima vacacional. Si el trabajador al término de lo anterior me renuncia, yo ya le pagué algo que no le debía haber pagado, porque se lo pagué por adelantado. Y obviamente esto pues no se lo puedo reclamar, porque yo lo hice de motu propio. Y no lo puedo obligar a que me firme algo, porque entonces estoy contraviniendo un derecho o una garantía que el trabajador tiene y que yo decidí adelantar, yo como patrón. Obviamente hoy veo, en virtud de la situación, que un trabajador encuentre chamba al día siguiente que termine la contingencia. O sea, que más le vale conservar la que tiene. Entonces sí, podría valer la pena. No lo recomiendo como medida por lo que comento. Pero como dicen, pues más vale malo por conocido que bueno por conocer. Hugo Lamas de los Reyes pregunta,
En la publicación del 21 de abril se determinó la ampliación al 30 de mayo con los mismos términos que estaban decretados para el 30 de abril. Por lo tanto, sigue como emergencia sanitaria y todavía no como contingencia sanitaria. No, cuando ya es la fase 3, aquí sea lo que sea, es contingencia sanitaria, porque es la fase 3, es la de mayor contagio. O sea, de hecho, en muchos estados de la República, las autoridades han limitado casi a toque de queda la condición de las movilidad de las personas en la vía pública. Esto ya es per se una contingencia sanitaria. O sea, aquí no es lo que diga López Obrador. O sea, él puede decir misa. Aquí es lo que dice la ley. Por eso les digo, la ley no es lógica, no es justa. La ley es lógica. Muchas gracias. José Alberto Sánchez Degollado. ¿Existe algo oficial que soporte que la fase 3 es igual que contingencia sanitaria? Sí, si se van a la plataforma de la Secretaría de Salud y a la de la OMS, Organización Mundial de la Salud, ahí establece que la fase 3 automáticamente es contingencia. Muchas gracias. Iván Palomares. Pero esto que con la fase 3 ya es contingencia, ¿es solo su criterio e interpretación? No, lo establece precisamente la plataforma de la ¿cómo se llama? De la Secretaría de Salud y de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. O sea, no es un criterio particular. Hugo Lamas de los Reyes, favor de decirme en dónde dice que la fase 3 se convierte en contingencia sanitaria para poder aplicar el artículo 429, fracción 4. Está, si me permites, les paso el link en unos momentos más de la OMS y de la Secretaría de Salud, que está vigente desde el 2008 y 2009 con el A1HN1, ya como a partir de una fase 3 está determinado como contingencia. Si nada más tienen que buscar remitirse a lo que determina la misma autoridad en materia. Muchas gracias. Alejandra Heredia pregunta, si sigues tu empresa laborando, pero la mitad de tu personal está en home office, ¿puedes bajar los sueldos? No se puede, porque están en home office. Como les pone aquí, el artículo 5º, fracción 13, establece que el trabajador no puede renunciar a sus derechos. Y el artículo 33 y el artículo 34 establecen exactamente los mismos criterios. Y máxime, si los trabajadores están cumpliendo. Muchas gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta. José Sí, Alberto claro. Sánchez Degollado. ¿Pero se puede bajar los sueldos a los que no están en home office en caso de que la mitad de los trabajadores estén en home office y la otra mitad que es personal de campo? Bueno, en este caso, precisamente, por eso les digo que la comisión mixta es la única que tiene esa facultad.
Y entonces se ponen escenarios donde, a ver, jóvenes, vamos a sentarnos, vamos a platicar. De acuerdo con este análisis hecho entre finanzas, producción y demás, nosotros, la comisión mixta, establece que a tales personas o a tales áreas o a tales departamentos se les puede pagar tal cantidad, sin arriesgarnos a cerrar la empresa. No, pues que sí, que estamos de acuerdo, perfecto, fírmale aquí, vámonos al notario. Cantar. Pero no lo puedo hacer de motu propio. Bueno, sí lo puedo hacer de motu propio, pero voy a quedar como el malo, como el malacopa, como el insensible, como el, si lo hago a título de patrón. Lupita Pimentel, ¿en qué momento vamos a saber que salimos de la fase 3 y ya no es contingencia y podamos volver a salarios regulares? Cuando la autoridad lo determine. La autoridad, así como ahorita decretó la fase 3 y dijo hoy oficialmente comenzamos con la... Igual tendrá que emitir un comunicado en el que se establezca ese criterio. Gabriela pregunta, si el trabajador tiene un accidente en casa o en la calle por tomar horas del horario de home office, ¿tengo la misma responsabilidad? Si es en casa, invariablemente sí, pero aquí hay una gran ventaja, que no es un accidente laboral, es un accidente en trayecto, que no aplica para la prima de riesgo. Si es en la calle, pues mal hecho, porque no tenía por qué salir el trabajador. Si tiene, por ejemplo, que salir a entregar un material o algo propio de la empresa o a recoger algo de la empresa y se accidenta igual, es un accidente en trayecto. No aplica para la prima de riesgo. Sí es un accidente laboral, pero no aplica para la prima de riesgo. Damiana Latorre, si la comisión mixta determina que el personal va a tener salario mínimo y el trabajador no está de acuerdo, ¿qué pasa? Bueno, aquí precisamente por eso se consulta con toda el área. Si el área está de acuerdo y el trabajador no está de acuerdo, bueno, pues tendrá dos opciones. O adherirse a la mayoría o renunciar. Él escogerá. José Alberto Degollado, ¿qué pasa si un trabajador se enferma de COVID-19 si aún está en home office? Bueno, pues aquí tendrá que manejarse como enfermedad general y así como lo establece el artículo 42, primera fracción, el trabajador ya dependerá de su salario del seguro social al 60% después del cuarto día. Entonces tendrá que mandar la incapacidad, tendrá que tramitársele y listo, como cualquier otra enfermedad. Y bueno, con esto damos por concluido el webinar Adecuado Manejo de Convenios Laborales ante una Crisis. Agradecemos al licenciado Eduardo Mendoza Zúñiga por la excelente presentación y sus valiosas aportaciones. Gracias a todos por su participación.